Buenas tardes, mi nombre es Agdías Arias y soy egresado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda como médico cirujano y del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra, especialista en traumatología y ortopedia. He hecho la maestría en innovaciones educativas a través de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y actualmente estoy como doctorante en ciencias educativas en el mismo centro. Actualmente soy adjunto 1 del servicio de cirugía ortopédica y traumatología 1 del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. También funjo como profesor de anatomía del posgrado de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra y soy profesor de morfofisiología 2 y 3 de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura que debe tener un artículo científico y cuando nosotros vamos a presentar, hablar sobre él, todas las partes que debemos tocar. Entonces, como sabemos, un artículo científico es un informe original escrito y que está publicado, que plantea y describe resultados experimentales con nuevos conocimientos o experiencias y está basado en hechos conocidos. Su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica y una vez validados se incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados. A medida que vayamos describiendo las partes de un artículo científico, voy a colocar como ejemplo este artículo que es sobre fracturas en el fémur y tibia ipsilateral, algo que posteriormente se llamó rodilla flotante y fue escrito por Carlström y Olerud. Las características que debe tener un artículo científico es que hace referencia a un problema o responde una pregunta de una investigación, es original, son resultados que se publican por primera vez, se publican en revistas científicas, dependiendo de las necesidades de su explicación, va a contener gráficos, tablas y figuras. Está escrito por entre 1 a 6 autores y es conciso y preciso. Existe un modelo que es el modelo INRID que por el que normalmente uno se debe guiar para realizar el resumen del artículo científico. Entonces este debe tener una introducción que responde cuál es el problema, el material y métodos, cómo se estudió ese problema, luego los resultados, es decir, qué se encontró, cuáles fueron los hallazgos, y en la discusión qué significan dichos hallazgos, es decir, cómo interpreto estos resultados. En el título, normalmente, él es corto, conciso, claro, ¿verdad? Y normalmente lo redactamos después del núcleo del trabajo. Recordemos que un trabajo inicia con lo que es el capítulo 2, que son los objetivos que nosotros nos vamos a plantear y a partir de allí va a salir el título. Él no debe tener siglas ni abreviaturas, debe tener coherencia y no hay reglas en verdad en la longitud, sin embargo debe ser lo más conciso posible. Junto con el título normalmente tenemos lo que es el DOI, en el caso de este trabajo, aquí lo tenemos en el momento que nosotros queramos buscarlo y está adscrito a esta revista de huesos y articulaciones. Entonces, tenemos aquí también lo que es los autores que los acabo de comentar, que ellos firman un formato que sea interpretado correctamente por la editorial. Todos estos participantes deben quedar reflejados y los coautores se sitúan en orden de importancia según la participación. No debe ser más de 6 autores. Igualmente, a dónde están afiliados ellos, es decir, el nombre de la institución a donde trabajan, cómo se pueden contactar, su correo electrónico, su número de teléfono y hasta la dirección
de correspondencia en la editorial. El factor de impacto, ¿verdad? Es algo que se ha venido usando cada vez más. Es un índice que nos evalúa la importancia relativa que una revista determinada tiene dentro del campo científico. Este índice se usaba desde el año 63 en un suplemento del SSI con el nombre del reporte de citas, revista del reporte de citas, y actualmente es la publicación más importante del Instituto de Información Científica. En este caso, de la revista que hace poco nombré, su factor de impacto es de 1.667. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto es el número de citas recibidas en un año en concreto, ¿verdad? De artículos publicados en los 2 años anteriores, y lo dividimos por el total de artículos publicados en ese año. Es decir, todas las veces que se citan los artículos de una revista durante 2 años y sobre cuántos artículos publicó. Y entonces nos da ese índice. Obviamente, para nosotros saber cuánto impacto tiene esta revista. Entonces, aquí tenemos el resumen, ¿verdad? En el que ya nosotros lo conocemos más que todo como abstract. Permite al lector identificar de una forma rápida y precisa el contenido del artículo, si él nos interesa o no. Si, por ejemplo, estamos haciendo una investigación y saber si él contiene las variables que nosotros estamos buscando. Él no debe tener más de 250 palabras. Debe estar redactado en tercera persona, en pasado, excepto las conclusiones, que normalmente van en presente. No incluir abreviaturas ni siglas. Debe estar redactado en la lengua materna y la extranjera que elija la revista, y debe estar en un solo párrafo de forma estructurada. Debe tener sus palabras claves para que sea más rápidamente encontrada. El siguiente punto que nosotros debemos mencionar son los tópicos. Los tópicos se refieren a conceptos que nosotros debemos investigar o repasar para poder entender el artículo a su cabalidad, a pesar de que no seamos de la especialidad del artículo que estamos investigando. En este caso, que estamos hablando de un artículo de traumatología, por ejemplo, yo les debo hablar de repasar lo que es el concepto de fractura, de lo que es rodilla flotante, que probablemente sea la primera vez que alguno de ustedes escuche el concepto, e igualmente lo que es fijación interna y externa. En cuanto a la fractura, sabemos que es una falta de continuidad del tejido óseo, dentario o cartilaginoso. Cuando decimos rodilla flotante se refiere a cuando existe fractura de fémur y de tibia ipsilateral del mismo lado. Y la fijación interna y externa, tenemos que la fijación interna es una estabilización de la fractura mediante osteosíntesis cortical, que en este caso se refiere a lo que son placas con tornillos, o mediante osteosíntesis endomedular, que en este caso, por ejemplo, tenemos este clavo que está colocado a través del fémur. Cuando hablamos de fijación externa, es el mismo concepto de fijación interna, solo que estos dispositivos de osteosíntesis no están ni en la corteza del hueso como en la placa, ni en la parte endomedular, sino están fuera del cuerpo, conectados a través de pines al hueso. Entonces, como ya sabemos, en la introducción nosotros vamos a encontrar lo que son los antecedentes del artículo, lo que es los conceptos teóricos que debemos tener o que ellos tomaron en cuenta para llegar al hacer el trabajo de investigación, y la justificación de por qué se está haciendo el trabajo. Llegamos entonces a lo que son los materiales y métodos. En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta desde el principio
¿de qué forma vamos a realizar el estudio? ¿Cuál es el diseño que nosotros vamos a utilizar? Recordemos que en el diseño están los ensayos clínicos, aleatorios controlados, estudios de casos controles que hemos estado viendo durante estos días. Tenemos que, según la intervención que nosotros hagamos en estos estudios, podemos hablar en los estudios de tipo descriptivo, en los que entran los estudios de un caso o solamente de casos en general sin que haya ningún tipo de intervención, solamente describiendo sus características. Tenemos el de tipo correlacional, en que tenemos ejemplos los estudios de casos y control, los estudios observacionales. Tenemos igualmente el experimental, cuando entran lo que son allí los experimentos de campo, los cuasi experimentales. Tenemos igualmente las revisiones, que son revisiones de literatura, revisiones sistemáticas, y tenemos el metaanalítico, que es un trabajo en el que se realizan metaanálisis tomando en cuenta varios trabajos y sumando todas sus variables entre ellos. Y conocemos que según el tiempo tenemos lo que son de tipos transversales, que se hace intervención o investigación una sola vez en los elementos que vamos a decir son los pacientes, y los longitudinales, que es a través varias veces en el tiempo. Otro ítem en el esquema de la estructura de un artículo científico es la población y muestra y el entorno, que nosotros debemos colocar, ¿verdad? Cuánto es la población estudiada y cómo se hizo la selección de la muestra. En este caso fueron 31 pacientes con 32 rodillas flotantes, porque hubo uno que fue bilateral. Igualmente debemos hablar del entorno donde se hace el estudio, ¿verdad? Si es un hospital, en la escuela, en la comunidad, etc. Debemos hablar de las intervenciones que se hicieron a esta población y hablar de manera completa en qué consistía esta intervención, en el tratamiento farmacológico, técnicas empleadas, como vamos a ver sobre los pacientes estos en particular, si hubo un aparato o instrumento. Debemos describir absolutamente todo eso. Igualmente, luego de obtener los datos, qué análisis estadístico se usó para llevar a cabo los resultados. Posteriormente tenemos lo que es el flujograma y el gráfico del estudio, que hay veces que hemos tenido problemas para entender sus diferencias. Aquí coloqué un flujograma de otro estudio en el que vamos a ver que el flujograma tiene que ver con cuáles fueron los métodos que se usaron para elegir los pacientes y cómo finalmente quedaron la cantidad de pacientes que se estudiaron. Es decir, en este caso ellos empezaron con 7.220 pacientes y por diferentes razones ellos no los incluyeron en el estudio, y entonces quedaron 3.730. Estos pacientes fueron randomizados y quedaron en dos brazos, en uno de 1863 a quienes se les aplicó el medicamento que era la empagliflozina, y 1867 a quienes se les indicó el placebo. Luego, durante el estudio, porque fue un estudio longitudinal durante 16 meses, los que tomaron la empagliflozina, algunos descontinuaron por diferentes causas, y entonces viene quedando una menor cantidad. Igualmente los del placebo descontinuaron por diferentes causas y queda una menor cantidad. Es decir, que el flujograma se refiere a cómo se terminaron de elegir todos los pacientes. Entonces ellos, comenzando el estudio, ¿verdad?, realizaron una escala en el que se basaba, una escala para resultados funcionales que se basaba en los siguientes criterios.
en los síntomas subjetivos en el muslo y la pierna, los síntomas subjetivos en la rodilla y el tobillo, cómo iba su deambulación, si se estaban integrando al trabajo y deportes, si había quedado alguna angulación o deformidad que se iba a notar en la rayos X, el acortamiento de los miembros al examen físico, y si había alguna limitación de la movilidad articular. De acuerdo a esto, ellos iban a colocarlo, ¿verdad? A seleccionarlo si era excelente, bueno, regular o malo, y de eso se sacaba un promedio si los pacientes resultaban con excelentes resultados funcionales, buenos, regular o malo. Obviamente, a medida que iba pasando el tiempo, obviamente ellos se iban acercando cada vez más a excelente, o sea, cada paciente. En el gráfico del estudio, nosotros vamos a comentar todo lo que se refiere a cómo se hizo el estudio desde que se eligieron los pacientes hasta cómo se fueron dividiendo en los brazos y cuáles fueron sus resultados. En el caso que tenemos del trabajo que estamos hablando, que estamos comentando, ellos eligieron 31 pacientes, perdón, 32 casos de rodilla flotante porque uno fue bilateral. Ellos lo dividieron en 3 grupos. Eso no hice un flujograma de ellos porque ellos no comentan en el artículo cómo, bajo qué circunstancias o por qué eligieron que un paciente fuera del grupo 1, otro fuera del grupo 2 y otro fuera del grupo 3. Entonces, fue algo, vamos a decir, aparentemente, según el artículo, fue de manera arbitraria. Estos pacientes, entonces, ellos fueron tratados de manera diferente. En el grupo 1 se trató solamente sus dos huesos, tanto el fémur como la tibia, con fijación interna. En el grupo 3 fueron tratados con fijación externa o de manera conservadora, es decir, que no se operaron, sino que se les colocó yeso o férula o se les colocó en tracción esquelética. Y el grupo 2 hubo un hueso que fue tratado con fijación y el otro hueso fue tratado de manera conservadora o con fijación externa. Como vemos, 14 pacientes fueron del grupo 1, 3 pacientes del grupo 2 y 15 pacientes del grupo 3. Y se obtuvieron los siguientes resultados. En el grupo 1, que recordemos que fueron tratados con pura fijación interna, fueron intervenidos quirúrgicamente, se obtuvieron que 7 pacientes tuvieron un excelente resultado y 7 pacientes tuvieron buenos resultados según la escala que ellos plantearon. Fijémonos que ninguno tuvo un resultado aceptable ni malo. En el grupo 2, que se combinó la fijación en un hueso, fijación interna en un hueso y fijación externa o conservadora en otra, se obtuvo que un paciente fue aceptable, tuvo un resultado aceptable y los otros dos fueron malos resultados. Y en el grupo 3, en que los dos huesos se manejaron de manera conservadora, hubo 4 pacientes que tuvieron buenos resultados, 6 de manera aceptable y 5 malos resultados funcionales. Estos pacientes tuvieron un seguimiento de 5 años y cada uno, el primer año fue un seguimiento de cada 2 meses y luego de cumplir el año fue un seguimiento anual. En mi tesis, para optar para el título de traumatología, lo hice en base a la rodilla flotante, un trabajo descriptivo, y en el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra, en este periodo de 4 años durante el posgrado, obtuvimos unos excelentes resultados en un 30%, buenos resultados en un 40%, 10% con regular y malo con 20%. En cuanto a los resultados, ¿verdad? En el primer párrafo se debe colocar el hallazgo principal del estudio, ¿verdad? Limitar los datos que todos los datos se deben vincular con los objetivos del artículo y deben ser
en ese mismo orden, mencionar los hallazgos relevantes, usar tablas y gráficos para que nos ayude a explicar, y esto se debe de escribir en pasado. Luego vamos a la discusión. Entonces en la discusión nosotros vamos a interpretar los resultados que se han obtenido en base a los antecedentes que ha tenido el artículo. Él se redacta en presente ya que es una evidencia científica que estamos obteniendo en ese momento. Asimismo, lo que son las conclusiones, debemos hablar de lo más significativo que obtuvimos en los resultados, todas las innovaciones que tenemos en el estudio y debemos destacarlas, ir enumerándolas consecutivamente, y debe incluir recomendaciones para investigaciones futuras. Para los análisis de sobrevida tenemos lo que son las curvas de Kaplan-Meier, que ellas nos van a ayudar a analizar la sobrevida de los pacientes cuando comparamos un tratamiento, ¿verdad? Lo comparamos en cuanto a los pacientes que recibieron placebo. Esto es algo que hemos hablado en los estudios de tipo terapéutico. Luego tenemos la validación interna del artículo científico. Vamos a hacer un análisis rápido de si el diseño es apropiado para responder la pregunta clínica, si hubo la menor posibilidad de sesgo y si los resultados del estudio son correctos para la muestra que están siendo estudiadas. Nosotros podemos analizarlo haciéndonos las siguientes preguntas. Si los pacientes eran asignados a un tratamiento aleatorizado, se llegó a ocultar la lista de aleatorización, todo eso, ¿verdad? Todas estas preguntas muchas veces no están respondidas en el artículo como tal, sino que hay veces que uno debe buscar lo que se llaman los anexos del estudio. Estos anexos, ¿verdad? Nos van a decir más detalladamente cómo se hizo la intervención del estudio y debemos buscarla de parte de cada uno de estos artículos. En el caso del artículo que estoy analizando, aparentemente, como comenté, pareciera que fue de manera arbitraria y no hubo una aleatorización. ¿Fue el seguimiento lo bastante largo y completo? En este caso, aparentemente sí. ¿Se analizaron todos los pacientes en los grupos en los que fueron aleatorizados? Sí. ¿Desconocían los pacientes y médicos el tratamiento? No, sí lo conocían porque ellos lo aplicaron. Entonces se aplica más que todo cuando son tratamientos de medicamentos en el que se está colocando el medicamento como tal y el placebo. ¿Se trataron los grupos equitativamente aparte de la terapia experimental? No fue equitativo, ya que el grupo que se trató de manera mixta fue mucho menor que los otros dos. ¿Eran los grupos similares al comienzo del ensayo? No. En cuanto a la validez externa, esta nos habla de si el artículo que estamos analizando es aplicable en nuestro medio. Entonces igual nosotros podemos hacer el análisis de la siguiente manera. ¿Es nuestro paciente tan diferente de aquellos en el estudio para que sus resultados no puedan aplicarse? No. ¿Es el tratamiento factible en nuestro medio? Sí. Estoy respondiendo de acuerdo al trabajo que estoy comentando. ¿Cuáles son los beneficios y daños potenciales de la terapia de nuestro paciente? Entonces nosotros vamos a ver si hay daños, dependiendo, por ejemplo, en el caso de la fijación interna, va a haber daños implícitos, puede haber complicaciones implícitas de cualquier intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los valores y expectativas de nuestro paciente sobre el resultado que estamos intentando prevenir y el tratamiento que estamos ofreciendo? Que en este caso ellos buscaban ofrecerle al paciente unos mejores resultados funcionales, una mayor rapidez de reintegro a sus actividades deportivas o laborales a través de las intervenciones quirúrgicas con la fijación interna. Entonces luego nosotros
debemos, a pesar si el trabajo no dice, ya últimamente la mayoría de los trabajos dice cuál es su nivel de evidencia, pero nosotros debemos estar en la capacidad de ver en qué nivel de evidencia está el artículo que nosotros estamos investigando. En este caso sería un nivel 3, ya que es un estudio no analítico con informe de caso y serie de casos, ya que no es de los de arriba, que son de cohortes o de casos, controles, y de hecho este es con alto riesgo de sesgo, pero igual nosotros lo incluimos en el nivel 3. De acuerdo al nivel de evidencia serían los grados de recomendación. En este caso, como teníamos un nivel de evidencia 3 o 4, ¿verdad? El grado de recomendación de nuestro artículo es el D. Igualmente debemos hacer un análisis FODA del artículo. ¿Cuáles serían sus fortalezas? Bueno, ellos buscaron, ¿verdad?, tener una escala. Ellos describieron una escala para la evaluación de los resultados funcionales y tal escala se usa aún actualmente. Las oportunidades de ellos, que es fácil de reproducir esta escala y esta escala y tratamiento, y son comúnmente empleados en las instituciones. Es decir, estos tipos de tratamiento que ellos usaron, aún nosotros lo usamos en nuestras instituciones, es decir, que es un trabajo fácil de reproducir. Las debilidades es que es un estudio con bajo poder estadístico, y las amenazas serían las infecciones de sitio operatorio, que eso va a repercutir en que no se puede, en que disminuiría los buenos resultados funcionales de los pacientes y que ellos llegaran a abandonar la fisioterapia. Igualmente, entonces se debe colocar los agradecimientos, que son aquellas personas que ayudaron bastante en el trabajo, pero que no se consideran como coautores, y se trata de ser cortés con esas personas que no son coautores, pero que ellos merecen su lugar en el trabajo. Igualmente, las referencias bibliográficas, que no solamente vamos a incluir las referencias bibliográficas del trabajo que estamos estudiando, sino las que nosotros mismos usamos para poder analizar este artículo científico. Los conflictos de interés son toda situación en la que una persona o empresa que esté en una posición en la que los intereses personales o empresariales pudieran interferir con su obligación profesional. Entonces, en este caso, ¿verdad?, ellos deben estar lo más objetivos posible al hacer el análisis del estudio, pero si, por ejemplo, ellos reciben algún pago por la empresa que los está patrocinando, que por ejemplo está proveyendo en este caso los materiales de osteosíntesis, y ellos están recibiendo pago, obviamente ellos pueden ser un poco subjetivos en hacer los análisis diciendo que el material de osteosíntesis es bueno. Igualmente, si tienen acciones, opciones de compra, etcétera, en estas empresas de osteosíntesis, eso va a ser subjetivo para ellos. Y bueno, los derechos de propiedad intelectual, si tienen alguna patente, derecho de autor, etcétera. Bueno, por su atención muchas gracias, estoy a la orden a cualquier pregunta.